Buenas tardes, buenos días si estáis al otro lado del Atlántico. Seguimos en las jornadas online de recolectores y tenemos ahora una charla que la verdad es que tenía muchas ganas de que llegara este momento. Bueno, me presento, yo soy Benjamín Recacha, soy miembro del equipo de Atrapavientos y hoy ahora nos toca hablar sobre este libro. Se llama Palabras Mayores, un viaje por la memoria rural, y tenemos con nosotros a su autora, Emilio Gancedo. Hola, Emilio. Hola, muy buenas, ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Por fin, encantado, de verdad. Sí. Parecía lejano el momento, pero aquí Cuando estamos. me lo dijisteis parecía muy lejano, pero ahora todo llega. Todo llega, menos mal. Así que aquí estamos. Pues, voy a presentarte brevemente antes de empezar la entrevista. Te podrías presentar tú, pero lo voy a hacer. Me parece bien. Emilio Gancedo, periodista, escritor, gestor cultural de León. Trabajaste en prensa escrita entre los años 2000 y 2019. En la actualidad ocupas el cargo de coordinador de proyectos en el Instituto Leonés de Cultura, que depende de la Diputación de León. Pues es autor de muchísimos artículos, reportajes, series periodísticas, columnas semanales y autor de libros de relatos como La hoja del roble, 13 cuentos extraños, una guía de viajes, León, Parada Jacobea. Tiene sentido, ¿no?, que sea sobre León. Y 2 obras de carácter etnográfico, La tradición oral y El habla de León. También has colaborado en numerosos proyectos colectivos, escrito guiones para documentales y llegamos a Palabras Mayores, un viaje por la memoria rural, un libro que salió publicado en 2015 por Pepitas Ediciones, editorial editada por Pepitas, que ha recibido críticas, antes de empezar, lo comentábamos, ¿no?, a micro cerrado, ¿no?, que tiene en la contraportada, pues, reseñas súper elogiosas, ¿no? De Julio Llamazares, dice: este es, a mi modo de ver, uno de los libros más importantes publicados en este país en los últimos años. De Sergio del Molino, que te propone para el premio Pulitzer. Exactamente. Dice: si Gancedo fuera norteamericano y este libro recogiese historias del interior de su país, hoy llevaría una pegatina en la portada que lo acreditaría como ganador del Pulitzer, ¿no? Y de hecho hablábamos un poco también, ¿no?, de las similitudes en el hecho de que es un viaje por el interior del país, ¿no?, en el que reflejas, pues, toda una época y bueno, los modos de vida de la gente. A mí me recuerda mucho a Viajes con Charlie, ¿no?, esa obra maravillosa de John Steinbeck. Y bueno, además has publicado 2 novelas con Pepitas, La Brigada 22 y Barrio Húmedo. ¿Cómo ha sido este paso a la literatura de ficción? Bueno, lo primero, gracias. Lo primero que hay que decir, gracias por haber querido contar conmigo para este encuentro, que yo estoy encantado. Siempre que sea hablar de libros y de medio rural, pues yo feliz, la verdad. Y luego dar las gracias también a toda la gente, pues, que nos está escuchando y viendo, algunos desde muy lejanos países, pero que lo sentimos muy cerca, la verdad. Entonces, gracias a todo el equipo de Atrapavientos y a la iniciativa de recolectores, que me parece pues muy interesante y muy positiva. Claro, ahí la pregunta está en si este libro es un libro, ¿qué tipo de libro es? Palabras Mayores, ¿qué tipo de libro es? Porque antes de que Pepitas, editorial de Logroño, editorial heterodoxa, editorial valiente, editorial que se atreve con muchas cosas y tiene un catálogo, no porque yo haya publicado ahí, sino realmente interesante, realmente variadísimo, con todo tipo de... Mira, voy a enseñar un libro que me regalaron hace poquito, Vidas a la intemperie. No me lo he leído todavía, pero tengo muchísimas ganas. Sí, donde también Paco Cerdá, Los últimos y bueno, muchos libros en torno a estos temas del mundo rural, de la literatura, pues interesantes. Iba a decir que antes de que me pusiera en contacto con Pepitas y manifestase ese interés en publicarlo, otras editoriales con las que me había puesto en contacto, puede ser que fuera una excusa, esto también puede suceder, pero decían mucho que es que este es un libro que no sabemos dónde encuadrarlo, no nos encaja en ninguna
en ninguna de nuestras colecciones, de nuestras series, ¿no? Porque es un libro muy extraño, ¿no? Es un libro muy extraño porque efectivamente es fruto de un viaje por España, un viaje muy extenso que yo quise hacer por mi país, por el interior, por las tripas, ¿no? Un poco del país para conocerlo mejor, conocerlo desde la médula, pero también tiene literatura, tiene periodismo, tiene ensayo, tiene algo de etnografía también quizás, pero yo también defiendo que es un libro que tiene, por supuesto, un lenguaje literario, tiene un ritmo literario. Entonces, encajar todas esas cosas, todos esos elementos, realmente no fue fácil. Y claro, por eso se crea ese libro pues, híbrido, podemos decir, mestizo, donde algún dato hay, pero sobre todo lo que hay son testimonios y luego un lenguaje literario que creo que no está forzado, creo yo, porque las cosas que ellos cuentan, las historias que ellos cuentan, son facilísimamente, es decir, son relatos en sí mismos. Tienen la fuerza, eso luego lo hablaremos si os parece, tienen la fuerza de la literatura, lo que hablan estas personas en concreto, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es la voz de ellos, pero claro, también me interesa el lenguaje, las posibilidades del lenguaje literario. Entonces, encajar todo eso ha sido el reto, creo yo, del libro. Bueno, ya se explica un poco, ¿no? Por eso luego fue fácil pensar a la novela, ¿no? Ahí viene la respuesta. Luego fue relativamente fácil porque, bueno, lo otro sí que es novela o cuentos, relativamente ficción pura y dura, pero no fue difícil. O sea, para mí pues, fue una cosa muy natural, podemos decir. Hombre, la verdad es que a mí me parece muy, muy difícil escribir un libro como este, ¿no? Que tú ya has explicado un poco, pero digamos que es el fruto, ¿no? De casi un año de viaje por los pueblos de España. Y sobre todo ibas a buscar los testimonios de las personas mayores, de la gente que había nacido poco antes o poco después de la guerra civil, que para quienes nos estéis viendo desde Latinoamérica, pues bueno, muchos seguro que lo sabéis porque seguramente muchos de vosotros sois descendientes de españoles que emigraron a consecuencia de la guerra por la represión o por irse a buscar la vida, o antes de la guerra también hubo muchísimos españoles que emigraron a hacer fortuna, ¿no? a América. Entonces, bueno, pues eso, esa guerra ocurrió, ¿no? Entre 1936 y 1939 y, claro, han pasado, pues ya, bueno, claro, el libro es de 2015, aún, bueno, pues habían pasado 75 años, 70, 75 años desde el final de la guerra, todavía, bueno, era fácil, era posible encontrar a personas que hubieran vivido aquellos años. Y combatido. Y que hubieran combatido, que hubieran sufrido pues las consecuencias. La verdad es que la guerra y la posguerra, sobre todo, están continuamente presentes en el relato. Y claro, hoy en día ya seguramente escribir este libro, hoy, en 2024, sería muchísimo más difícil, porque cada vez queda menos gente viva que tenga el recuerdo directo, ¿no? Claro. Bueno, quedan los descendientes, sí. Pero entonces, ¿por qué decidiste emprender este proyecto y por qué necesitabas darle voz a estas personas? Bien, bueno, la respuesta yo creo que pasa mucho por mi infancia, que yo me crié con mis abuelos en gran medida, tanto los abuelos paternos como maternos, pasaba mucho tiempo en el pueblo, un pequeño pueblo de la provincia de León. Las historias de mi abuelo materno sobre el pantano del Porma, bajo cuyas aguas está ese pueblo, Lodares, en el municipio de Begamián, pueblos todos ellos desaparecidos, todo ese municipio, por la obra de un embalse, y mi abuelo contaba muchas cosas, mi abuelo materno era un gran contador de historias. Había sido ganadero, había tenido mucho ganado, era un hombre de un montañés auténtico, y el otro tenía miles de oficios, mi abuelo Emilio. Entonces yo siempre me crié pues con sus historias. Entonces ahí ya había un pozo, aparte de lo que luego ya yo leí sin descanso y compulsivamente, pero ahí ya había un pozo como un poco, digamos, material adecuado, ¿no? Para esto.
Entonces, ¿por qué yo empecé este proyecto? Pues yo empecé este proyecto, y esto ahora que no nos oye nadie lo puedo decir, porque tenía que huir de mi trabajo. Estas son cosas que a veces suceden, ¿verdad? Que uno a veces entra en... Yo creo que más o menos nos puede pasar a todos, nos pasa a todos, ¿no? Entras en unas dinámicas que siempre son las mismas, que ves que no avanzas, ¿no? Que no hay un avance. Esto entonces es una cuestión personal, ¿no? Que yo realmente no me encontraba en un momento vital que necesitaba un proyecto, porque muchas veces necesitamos eso, ¿no? Y entonces yo siempre había tenido un poco esa idea, me había gustado mucho, siempre me ha gustado mucho el libro de viaje, no todos los libros de viajes, ¿eh? Hay algunos que se me hacen un poco más pesados que otros. Un cierto tipo de libro de viajes y, bueno, dije, pues mira, ahora que voy a cogerme unos meses, porque me los voy a coger y me voy a ir, porque me tengo que ir por mi salud, pues voy a hacer esto. Y fue maravilloso realmente, porque vi muchísimos lugares y conocí a mucha gente que si no hubiera hecho eso, pues no lo hubiera hecho, claro, no hubiera tenido esas experiencias. Claro, este es un libro de viajes también un poco extraño, podemos decir, porque estamos acostumbrados a lo mejor a libros de viajes como, por ejemplo, no sé, Viaje a la Alcarria, donde las urdes se llaman Cabrera, Tierra mal bautizada, de un gran autor, Jesús Torbado, también leonés, espectacular y poco valorado, murió ya hace unos años. Lo recomiendo aquí, Tierra mal bautizada, sobre toda esa extensa comarca que es Tierra de Campos. Tras os montes, un viaje portugués de Julio Llamazares. Hay una gran escuela de autores de libros de viajes, ¿no? ¿Qué hacía esa gente? Salía a la carretera y se iba encontrando con gente y se iba trasladando a un lenguaje literario, a su lenguaje, pues todo aquello que se encontraban, ¿no? Entonces, esto es diferente porque yo quise hacerlo diferente. Yo ya iba con la persona previamente, ¿eh? Porque yo quería un perfil muy concreto de persona. Y, de hecho, algunas veces hasta... Aquí no están todos los que yo entrevisté, claro. Hubo entrevistas que no era tan significativo como todo lo significativo que yo quería. Es decir, yo quería... Si iba a Asturias, quería el tipo más asturiano que hubiera. Es decir, si yo iba a Galicia, quería un tipo que encarnase, de algún modo, la galleguidad. Esto es complicado, ¿no?, de hacer. Entonces tuve que... Claro, porque en León, en Asturias, en Galicia, en Cantabria, mi entorno más próximo, el noroeste de España, pues, bueno, puedes echar mano de unos, de otros, pero claro, y en Murcia, ¿no? Por ejemplo, un lugar alejado de mi experiencia habitual. Bueno, pues entonces había que tirar como de, a veces hasta de 4 y 5 peldaños, ¿no? Había que subir 4 o 5 peldaños, pues conozco a alguien, si alguien no conoce, pero puede conocer a un periodista que conoce a un etnógrafo. Lo que necesitaba era un Sherpa, ¿no?, por así decirlo. Un Sherpa que conociese bien el territorio y me dijese, tu hombre, tu mujer es esta persona. Porque es tal cual. Yo tenía un documento, yo me hice un documento con lo que yo necesitaba, que no hubiera salido del pueblo, que residiese en el pueblo, podría haber salido, pero que residiese en el pueblo. Si era una persona en una comunidad, pues que bilingüe, es decir, que tengan otros idiomas propios, por supuesto, hablante de ese decir, alguien muy nuclear de ese lugar, ¿no? Claro, no siempre es fácil, pero gracias a estos Sherpas, como digo yo, algunos de los cuales, pues, por ejemplo, en un caserío, el caserío este vasco, imposible, ¿cómo iba yo a acceder a ese caserío de Berriz, en mitad de los montes, sin una persona como Ekaitze, que me llevó, especialista en el euskera vizcaíno, que me llevó hasta allí, y estuvimos charlando con esta gente maravillosa, con estos baserritarras allí en mitad de la Vizcaya profunda. Pues esa fue un poco la odisea anterior, previa a la otra odisea, que fue ir a verlos y pasar con ellos muchas horas, mucho tiempo. Claro. Yo iba sin prisa, que quizás sea a lo mejor la clave de esto, ¿no? Sin prisa ninguna. Ponía la grabadora, llevaba esta distinción, la verdad que era un poco absurda, llevaba una botella de vino para los hombres y una caja de mantecadas de Astorga para las mujeres. Absurda distinción. Pero bueno, una cosa que hice yo entonces. De hecho, este libro tiene una cosa que no está bien, hay que decirlo, y es que hay bastantes más hombres que mujeres. Mira, ¿sabes? No lo hubiera hecho de esta manera. Estuve valorando si preguntarte esto, ¿no? Sí, claro. Me he dado Tú cuenta. y todos podéis preguntar todo lo que... Claro, porque pensaba, no, es que puede ser que él tuviera una lista de mujeres y resulta que en el momento de ir a hacer la entrevista, pues sería mujer. Claro, son personas muy mayores, entonces seguro que tuviste bajas. En el sentido ¿Te das cuenta que hoy en día es, y me parece algo... Claro, las mujeres viven más. ¿Te das cuenta?
Es decir, yo en ese momento no me daba tanta cuenta. Sí me daba cuenta y digo, ay, pues podía estar más equilibrado. Ahora mismo salta a la vista. Y además, las mujeres que aparecen en tu libro son muy progresistas. O sea, es que esto lo tengo ahí apuntado y tengo ahí fragmentos apuntados para leer porque las mujeres que aparecen en Palabras Mayores, vamos, estas que vamos a decir, estas dos que voy a decir yo, ya han fallecido, eran muy mayores en ese momento. Lines Bejo, de Cantabria, Loca, el pueblo más alto de Cantabria, en plenos picos de Europa, y la riojana Juanita Somalo, pues eran personas de un pensamiento más avanzado, diría yo, que muchas personas mucho más jóvenes hoy en día. Sí, tanto, pero clarísimamente. Cuando dice, por ejemplo, si os parece, yo leo algunas cosas de las que dicen. Vale, igual tienes algunas apuntadas. Espera, Emilio, perdón un segundo, que me he olvidado de decir una cosa muy importante, y es que en la charla ya sabéis que tenéis ahí un apartado para hacer preguntas, dejar comentarios, es decir, que en cualquier momento podéis escribir lo que os apetezca y si queréis ir lanzando preguntas durante la charla las iremos contestando. Bueno, las irá contestando Emilio, yo se las traslado y ya está. Es decir, que esto es una entrevista abierta a que participéis cuanto más mejor. Sí. Adelante, Emilio. No, simplemente que dice, en un momento dado, Lines Bejo, que dice muchas cosas. Toda esta gente habla de una manera diferente a nosotros. Toda esta gente, yo no sé si mejor o peor, pero habla de una manera diferente. Habla de un modo que todo el mundo lo puede entender. Es un modo de hablar que se traslada, que cabalga a través de historias, que es como ha hablado la humanidad desde siempre. Yo creo que ahora estamos cambiando mucho eso. Estamos hablando, trasladando la información de una manera muy sintética, es mi opinión. Y antes, por ejemplo, yo cuando preguntaba, pues se me olvidaba preguntarles el apellido a alguien, a algunos de los entrevistados, y les llamaba por teléfono. Los asturianos, por ejemplo. Arcadio, pero oye, ¿cómo se apellida tu mujer? Hombre, que no lo apunte bien, no sé si lo ha apuntado bien y tal. Hombre, pues apellidaban Seadro, porque los Aladros son vascos, ¿sabes? Y vinieron de... Entonces te contaba una historia. Tú solamente le estabas preguntando. Lo normal hoy sería mandar un WhatsApp. Este hombre a mí me contaba una historia y yo, bueno, que no hace falta, que yo solamente quería preguntarte por el apellido, pero te trasladaba esa historia. Entonces yo creo que es muy diferente tal. Entonces esta mujer, Lines Bejo, también hablaba de una manera casi en parábolas, ¿no? Y con muchos símiles, ¿no? De una manera, ahí vemos en un reportaje que hizo La Rioja, el diario de La Rioja, ahí aparecen algunos de ellos. Dice Lines Bejo, si uno no tiene más que su cuerpo, pues que cada uno, sin hacer daño a otros, lo use como quiera y lo emplee como quiera. Entonces, muchos de estos personajes, de estas gentes, tienen frases lapidarias, tienen frases que no son tweets, precisamente, y son muy cortas. Pero yo creo que hoy no se nos ocurriría, no sé, creo que no están en el ambiente, ¿no? Este tipo de reflexiones. La primera pregunta que yo le hice a Lines Bejo fue, ¿cómo era esa vida, Lines? Cuéntame, ¿cómo era esa vida y tal? Entonces ella se quedó así pensando y dijo, dio en la mesa, la mesa de madera dura, hizo así, dijo, la mesa, chaval, será blanda comparada con aquella vida. Ella no empezó a explicar y tal, con un símil. Que luego la crisis, por ejemplo, también símiles, ¿no? La crisis yo creo que es como cuando te pones un zapato de... Porque yo le preguntaba, de aquella la crisis estaba más... Estábamos saliendo de aquella crisis interminable y tal. Porque yo les preguntaba de todo, su vida, la actualidad, todo. Entonces ella decía, yo creo que la crisis es como si... es como un zapato, es como pones un número que no es el tuyo, ¿no? Si te bailas, si te es más grande, pues, y si te es más pequeño. Y la gente se ha calzado, desde hace tiempo la gente se ha calzado muy sin medida. Tú el zapato ponle el tuyo, que si no, adiós calcañal, te hace una rozadura de 1000 demonios, decía Lines, ¿no? Entonces eso lo puede entender cualquiera, ¿no? Cualquiera persona, tú te calzas con un número que no es el tuyo y te hace daño, no te está bien, ¿no? Entonces, claro, la gente se había calzado muy sin medida.
Sí, además es una reflexión parecida a la que hacen otros de los entrevistados, ¿no? Ellos, claro, han vivido, recuerdan una vida, o sea, la pobreza absoluta, eso sí que era pobreza. Pero bueno, supongo que es una característica inherente al ser humano, ¿no? Nos adaptamos a todo. Entonces, claro, tú naces en un contexto, en un medio en el que pues hay lo que hay y te adaptas. Y claro, cuando van pasando, va progresando la sociedad, van viendo comodidades y claro, ellos recuerdan cómo vivían entonces Es que esta y ven gente... eso, ¿no? El derroche, ¿no? Como es algo inconcebible, ¿no? Que la gente pueda tirar una pieza de ropa que no está rota o estando rota, ¿no? Que no la remienden. O que tires comida, ¿no? A mí eso sí, lo dice uno, dice, pero ¿has visto unas barras de pan y tirás? Hay una cosa que está muy, con toda la intención del mundo, está registrada el habla, porque tenemos un país maravilloso, es que es impresionante. Es decir, toda la variedad lingüística que hay, yo lo intento reflejar desde Canarias a Galicia, pasando por Aragón, pasando por... es decir, entonces este hombre de la Sierra de Madrid... Pues es que he visto unas barras de pan ahí tiradas, pues que se las den a las gallinas, por lo menos, ¿no? A mí me interesaba mucho, no tanto las historias, que también, las historias más bien etnográficas de qué comían, cómo era la casa, que me interesan mucho, mucho. Pero lo que más, y por eso yo creo que hice este libro o emprendí este proyecto, era por conocer los valores de los que se hizo, de los que usaron estas personas para enfrentar algo que para nosotros casi no podemos ni comprenderlo. Nosotros hablamos de la crisis de entonces y tal y cual, y digo yo me acordaba de mis abuelos, digo, pero si esta gente me ha contado cosas muchísimo peores, es decir, cosas de supervivencia. La gente vivía, yo digo que en España se pasó del neolítico a Internet. En en 3 generaciones, en 2 generaciones, en algunos sitios, como aquí en el noroeste, en algunos sitios de León, Asturias y tal, en muy poco tiempo. Se estaba trillando con las piedras estas de sílex, es decir, eso es el neolítico. Entonces, claro, el choque es muy grande, la convulsión es muy grande. Teníamos la oportunidad de escuchar a esa gente y yo es lo que hice. Tienes razón, creo que hoy en día saldría un libro diferente, muy interesante seguro, pero ya no cogeríamos a gente como Tomás Andueza, que combatió la guerra y cuenta esa historia de la niebla que no me resisto a contar, a volver a contar aquí, la contaremos. Entonces esa gente... Lin Espejo dice que, digo yo, ¿cuándo llegó la luz a tu casa? Tal cual, tal día, tal, no sé qué tal. Digo, ¿y qué te parece a ti que llegase la luz a tu casa? Y se queda así también y dice, hombre, con decirte que esa noche no cené, ¿cómo sería para no cenar? De repente, claro, antes con el carburo, con el candil, prendiendo brezo también, que se prendía por allí, como una antorcha, de repente... Pero que bueno, que daba una puntina, aquellas bombillas es una cosa minúscula de luz. Fíjate, ahora que comentas esto, me he acordado tengo aquí un pasaje de Lines para leer, pero me he acordado ahora de la anécdota que cuenta este hombre de las Urdes, que cuando va a hacer la mili, uno de los sargentos, o bueno, no sé, un militar de rango, se da cuenta de que tiene luz. Él tiene luz en su barracón. Eso está muy bien, sí. Pero ¿cómo puede ser que tenga luz? Y se dan cuenta que se ha fabricado la lámpara con una patata. Con una patata. Y entonces él le va a explicar al cabo, al sargento, cómo hacerse una lámpara con una patata, ¿no? Sí. Pero ¿cómo que hay luz ahí? ¿Pero quién tiene luz? No sé qué. Claro, se había ido la luz de todas partes. Tráeme, pues es un recluta que es de las Urdes. Tráigamelo. Y tal, llega ahí el hombre. ¿Pero usted cómo? No sé qué. Tan fácil como... media patata, aceite, es decir, eso es una lámpara como la que usaban los romanos y tanta otra gente. Pues está muy bien, pues haga unas cuantas y tal. Entonces hay ese choque, ¿no? Ese choque es a mí lo que más me interesa. Lo antiguo, lo moderno, cómo convive, cómo llegaron tantas innovaciones, cómo esta gente las incorpora a su vida. Cada una a veces de una manera muy, muy natural, ¿no? Y otras no.
no sé si te das cuenta, el caserío este vasco, que había el padre de esta que, Sí, que no quiere el agua. Que era una persona que no quería que metieran el agua, que no quería que metieran absolutamente nada, una persona muy complicada, muy difícil y tal, y como ella lo cuenta. Hay cosas muy personales en estos relatos. Sí. A mí me llamaba la atención entonces y llaman la atención ahora. Y de hecho había de estos serpas, estos etnógrafos o gente que los conocía, que yo iba, a veces no, otras veces sí, me llevaban a los sitios y decían ellos, dice, ¿te ha contado cosas que a mí nunca me ha contado? Y yo he venido 5 o 6 veces a entrevistarlo por temas técnicos, etnográficos y tal. Digo yo, pues, bueno, un poco de don de gentes a lo mejor, pero yo creo que era la cosa de ir sin prisa ninguna. En algunos momentos estuve hasta con alguna gente hasta con 5 y 6 horas, por la mañana y por la tarde, otros 4, otros mucho tiempo. Y mucha de esta gente lo agradecía mucho, porque se vive en un... No sé si nos damos cuenta, si somos del todo conscientes, la soledad tan grande en la que viven muchas de nuestras gentes en estos pueblos. Y entonces agradecían que alguien, y les sorprendía mucho también, como diciendo, este hombre de León que viene aquí, que no conocemos de nada, en La Mancha, por ejemplo, un matrimonio súper humilde, sí. Prácticamente ella, no vamos a decir analfabeta, pero ágrafa, que sabía poner su nombre y poco más. Decía, bueno, y la H intercalada, yo con esa marma un lío, no sé ni de por dónde se pone. Unas gentes, pero me miraban como estaban ahí los dos en la cocina, como diciendo, este hombre, ¿qué vendrá aquí a...? Y entonces, y sin embargo, esa gente contó algo, que luego también, si tenemos tiempo, lo contaré, desde su humildad absoluta, y antes que mencionas lo de la guerra civil, la mejor historia que resume perfectamente la guerra civil española. La de Camuñas. ¿Estas son la pareja de Camuñas? La pareja esta de Camuñas. Me parece terrible esa manera de escribirlo y tan... Es que de eso te iba a preguntar... Es que acabo, se me acumulan las preguntas. Entonces... Yo hablo mucho, perdón. Es que no, pero es normal. O sea, eres tú quien tiene que hablar. Primero, claro, o sea, han pasado 4 años de la pandemia. Parece que sea un mundo, o sea, parece que haya pasado un siglo y en cambio fue anteayer, ¿no? Y pues tu libro es muy anterior, ¿no? Pero claro, yo lo leía y iba escuchando, o sea, claro, iba leyendo, pero es como si fuera escuchando lo que contaba esta gente, ¿no? Y claro, durante la pandemia, pues una de las cosas más impactantes que cualquier persona con un mínimo de humanidad pues debe sentir es el trato que recibieron muchas personas mayores, ¿no? Las que estaban en las residencias, que se condenó a morir. Sí, así es. Entonces, esto parece que se ha olvidado ya y esto me hace enlazar, claro, no tiene, diría, bueno, esto que tiene que ver con de lo que estamos hablando, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado en este país para que el valor de las personas mayores haya caído en picado? Bueno, pues es una pregunta excelente, muy compleja y yo me la he hecho mucho también. Yo creo que aquí ha faltado algo, ha sobrado, no lo sé muy bien. Hoy que estamos con el tema de la época de la comunicación, la gran época de la comunicación, todo tipo de canales, medios, etcétera, etcétera. Y es la época de la anticomunicación, ¿no? Mira, yo no sé cuándo... Yo me fijo mucho en los centros de salud, en los hospitales, en las salas de espera, que estamos con el móvil todo el rato, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Sin embargo, cuando hay alguien mayor, no te das cuenta que siempre se ponen a hablar con el que tienen al lado, si es sobre todo alguien mayor, y aunque no se conozcan de nada, rápidamente establecen, tienen una gran facilidad para establecer vínculos, para comunicarse con la palabra. Para ellos la palabra es importante. Este hombre del caserío vasco, la palabra es lo fundamental. También por eso se llama palabras mayores. Entonces la palabra antes pesaba. La palabra tenía un peso. Hoy en día se habla tanto, los políticos dicen tantas cosas. La palabra parece que es algo que se puede dar gratuitamente. Para esta gente de antes la palabra era, te diré, casi lo más importante. Este hombre del caserío vasco, Crispín Arregui, después de hacerle yo la entrevista, me preguntó él a mí, o sea, me hizo la entrevista a mí. Es que pasaban cosas muy simpáticas y muy reveladoras. Y me dijo, y ahora que tú me has preguntado tanto, te voy a preguntar yo a ti. Y dijo esto. ¿Y la gente con palabra? ¿Se ha muerto toda? Así con el acento ese de ellos.
Y la gente con palabras, ¿se ha muerto toda? Ni una no se quedará. Y yo, hombre, pues que quedas así, claro. Y yo, hombre, alguna quedará. Y Espino, hombre, alguna quedará. No sé, tal, no sé qué. Y contaba en la historia de cuando fue con su padre a la feria grande, Bilbao, y estaban viendo la feria, empezaron, tienen una vaca que les gustaba al padre, tal, y la compraron. Pero no te la llevabas, tú seguías corriendo la feria seguía, tú seguías, la vaca quedaba allí. Y entonces vieron una vaca mejor y le dijo el pequeño Crispín, le dijo al padre, ahí está, esa vaca es mejor que esta otra, porque no dejamos aquella y cogemos esta. Pues no sé si le dio así un guantazo que le dio, pero dijo, no ves que nos hemos dado la mano, hombre. Eso va a misa, hombre. Y eso no pasaba solo en el País Vasco, pasaba en toda España, con la palabra que se daba, ¿no? Entonces, esto que preguntas, yo creo que ha sido la caída de la palabra, ¿no? Es decir, donde todo vale, donde puedes mentir y no pasa nada, incluso en un medio de comunicación, donde todo lo que aprendimos en periodismo, que yo estudié periodismo, que era la pirámide invertida, bueno, lo primero que aprendimos era a decir la verdad. Y hoy en día asistimos absolutamente atónitos a todo un sistema en el que igual ni hay que decir la verdad, ni pones lo primero, lo más importante es lo primero, que es el primer día que aprendías con la pirámide invertida, sino que lo tienes que poner al final. Y donde todo esté editorializado, y donde hay un montón de gran parte, no digo todo, hay honrosas excepciones en el periodismo, pero es decir, ¿qué pasa? Yo creo que toda esa capacidad del ser humano tan valiosa que es comunicarnos e intentar ser veraces, e intentar tener respeto al otro, porque la comunicación no se puede tener si no hay un mínimo de respeto hacia el otro, incluso aunque sea tu enemigo, pues eso es lo que ha fallado, yo creo, ¿no? Eso es lo que ha fallado. Y en esta gente que son los últimos depositarios de esto, pues creo que cuanto más pase el tiempo, los lectores quizá a lo mejor hasta no entienden nada en un determinado momento, pero cada vez es llama más la atención, ¿no? Las cosas que dicen, ¿no? Las cosas que dicen. A mí mucha gente se sorprende o, bueno, le llama la atención estas afirmaciones de esta gente, pero creo porque vienen de un mundo donde la palabra importaba, donde había que trabajar las cosas, donde todo no se regalaba nada, donde todo era muy complicado, pero hoy en día también es todo muy difícil, pero donde había un respeto a la persona como tal, ¿no? General, que luego había... claro. Como en todas partes. Sí, pero es verdad que a ellos se les nota, yo diría, la decepción con la actualidad, ¿no? Con el tiempo presente, recordando esos valores, ¿no? Del respeto, de eso, ¿no? La anécdota que comentabas, de que darse la palabra ya era más que suficiente, no hacía falta nada más, ¿no? Me acuerdo ahora todo lo contrario, ¿no? La situación contraria, no me acuerdo cuál es, lo tengo por aquí, pero bueno, por no perder el tiempo buscando, me acuerdo de esa anécdota que cuentas de este hombre que con su mujer, ¿no? Le están comentando, hay el molino el molinero que tiene una deuda. Sí. Está el hombre súper acongojado porque no va a poder, le van a cerrar el molino. Sí. Y todos los ahorros que tiene esa pareja sí, hombre, sí. Se los dan para que pueda salir de la... Progreso, se llamaba el hombre, es verdad. Y luego el otro desaparece y desapareció el dinero, claro, o sea, 23.000 pesetas creo que eran, pero en esa época 23.000 pesetas... Una fortuna absoluta. Y claro, ¿cómo se puede quedar una persona, ¿no? que confía, ¿no? En el valor de las personas y en esa época además, ¿no? Que eso era como sagrado. Sí. Pues que te hagan esa putada. Tú fíjate, sí, totalmente. Tú fíjate, este hombre, porque yo creo en España, bueno, son situaciones bastante comunes entre unos y otros, independientemente de la gran variedad cultural y lingüística que hay en España y tal, pero más o menos, sin embargo, sí que hay una gran diferencia entre el norte, norte de Madrid para arriba, más o menos, y para abajo, que en el norte más o menos la gente tenía su propia, aunque fuera un cachín de terreno y podían cultivar y tal, que mucha gente del sur...
de la parte más meridional, donde mucha gente era parcera, estaba al servicio de, ¿no? Toda esta pobreza, ¿no? Que había endémica en algunos lugares, ¿no? En algunos lugares. Este hombre cuenta que él tuvo que robar una remolacha. Cuenta la historia de la remolacha. Sí. Él no tiene ningún problema en contarla. Vamos a fijarnos, es que este hombre, su padre, le puso de nombre Progreso. Que eso ya lo dice todo. Estaba en la obra del metro de Madrid. La obra del metro, cuando se le ocurrió, la obra de... No sé qué línea era en concreto. Terrible. Y yo quiero llamarle Progreso y tal. Y no le dejó el cura. Porque había habido un sacerdote protestante que había andado por ahí que se llamaba Progreso. Progreso no y tal. Y le llamó Francisco como al padre. Dice, pero me llaman Progreso. Me llaman Progreso hasta los perros y los gatos de mi pueblo. Porque todo el mundo le sigue conociendo como Progreso. Entonces este hombre cuenta cosas verdaderamente terribles. Es probablemente el testimonio como más... Hay testimonios muy duros, pero este es muy crudo. Y yo creo que hay algo muy revelador cuando él logra su máxima aspiración, que es que sus hijos estudien. Que esto es una cosa que habla mucho del país que tenemos. Yo soy el primero de toda la lista hacia atrás de familias, de antecedentes, que he podido estudiar, que he podido ir a la universidad. Hoy lo damos como por hecho, es una cosa normal. Pero fijaros, somos los primeros, vamos, de los primeros. Este hombre, cuando su hijo, que es catedrático de etnografía, de antropología en la Universidad de Almería, él fue a la lectura de la tesis doctoral, y dice él, y en cuanto terminó de hablar, mi chiquillo, pegué un grito que se oyó en toda Granada. En Granada, la Universidad de Granada, perdón, no de Almería. Entonces a mí, en ese grito de Progreso, ¿cuántas cosas no están metidas ahí? ¿Cuánto quiso decir Progreso en ese grito que pegó, que se oyó en toda Granada? Pues eso, su propio nombre, Progreso. Es decir, fue gente que vio que había una posibilidad de salir de ahí y era trabajando, porque trabajaron como esclavos, muchas veces como esclavos auténticamente. Este hombre lo cuenta ahí, cuenta todo, cómo salió adelante, Y lo cuenta de una manera, pues y encima con humor. Sí, es que eso llama la atención, ¿no? La cantidad de barbaridades que pasan y cómo lo recuerdan con sentido del humor. Ahora, que no creo que era Progreso, que era otro que aún tenía un sentido de humor más ácido. Sí, yo eso también es verdad que dice este Progreso. La mía es una vida, no sé cómo dice, muy dura y muy difícil de vivir. Se cuenta riendo, pero se vivió llorando. Sí. Dice él. Claro, es que él cuenta cosas, es que lo voy a leer solamente, digo, tres cosas, ¿no? ¿Cómo era aquella? El humor que tenía este hombre. ¿Cómo era aquella casa? Progreso. Era una casa muy grande. Mira si era grande que mi hermano, mi padre y yo dormíamos juntos en la misma cama y mi hermana en la otra. Así que era Progreso, me he confundido ya ahora, así que era este, sí. Es que ¿teníais luz en aquella casa, Progreso? Sí, había luz. Cuando era de día se veía estupendamente. Digo, ¿y había escuela, Progreso? Escuela sí había, para los niños que iban a ella. Y ya la última es, ¿matabais algún marrano en casa, Progreso? Nosotros es que no teníamos esa costumbre. O sea, es realmente haberlo pasado tan mal, pero siempre haber tenido esa humanidad, esa vía de escape que es la comunicación, que es el humor, que es una cosa que también se está perdiendo un poco, ¿no? El humor, tener un tiempo que es una cosa muy de nuestra cultura, ¿no? De echar un vino, de partir con la gente, de contarnos cosas. Eso también para ellos era muy importante, ese asunto. O sea, se percibe desde el principio, en la mayoría de los testimonios, o sea, lo importante que era para ellos, dos cosas que para nosotros hoy en día son básicas y muchos ni se dan cuenta. La escuela, sí. Los libros. Sí, los libros. Y los libros. Sí. Es increíble cómo alguno de esta gente tiene muy pocos libros en casa, pero lo lleva a gala. Y lleva a gala haber ido a la escuela. Inés lo decía. Sí, por eso. En mi pueblo hubo la suerte, tuvimos la suerte de haber podido ir a la escuela. No, de haber tenido escuela. Y yo tuve la suerte de haber podido ir a ella. Porque claro, mucha de esta gente tenía que ir con el ganado, tenía que hacer ayudar en casa, con todas las labores de casa y tal.
Entonces, había mucho que hacer, claro. Entonces, pues, a veces no podían ir a la escuela. Entonces, ella tenía esa doble suerte. Y además también se nota mucho cuando la gente como Lines Bejo y como el valenciano José Companys, Sí. que vieron la Escuela de la República. Esto es una cosa muy Sí, interesante. Y sí. comparan. Y ahí queda el testimonio de lo que estudiaban unos y de lo que estudiaban otros. Sí, José Companys, ya viste, un hombre que iba estudiando lecciones por la calle. Iba por de la álgebra calle. a los 10 años, ¿no? Hacíamos álgebra a los 10 años. Sí, efectivamente. Y luego ya todo era, pues lo que era. Pero bueno, el hombre lo vio eso, ¿no? Y fue víctima de los... Este hombre ya falleció, una edad muy avanzada, yo creo que llegó a los 100 años, pero presenció y sufrió los ataques a la ciudad de Valencia, los famosos bombardeos a la ciudad de Valencia, metiéndose en los refugios antiaéreos y tal. Pero este hombre que estaba en un pequeño comercio de telas, iba de un sitio a otro porque era el chico de los recaos, por entendernos. Y entonces llevaba un libro y se estudiaba una lección entre un recao y otro. Una lección de francés, una lección de inglés, una lección de otra cosa. Entonces, este hombre era maravilloso hablar con él. Y ese afán que tienen, ese valor que le dan a los libros, gente que no tuvo libros, precisamente por eso, claro, o que tuvo una educación pues muy básica, a mí me llama muchísimo la atención. Lines Bejo, tan despierta como era, con esa cabeza que tenía, en otras circunstancias hubiera sido pues una catedrática, una mujer intelectualmente muy, muy activa, porque era muy despierta y, bueno, tenía una inteligencia natural. Yo quiero que nos hables del capítulo de Juanita, de Brieva de Cameros, en La Rioja, zona montañosa preciosa, por cierto. Sí. Y cómo salva un libro de los episodios nacionales de Galdós. Efectivamente. Claro, esta mujer con una memoria impresionante, porque tenía atesorada una cantidad de datos, bueno, incluso hasta lemas propagandísticos lemas de eslóganes de comercios de la época. Ahí la vemos a Juanita con el libro que salvó de una quema, porque hubo quemas de libros, claro. Todas las dictaduras queman libros. Eso es una cosa que las define a las dictaduras de todo signo. Y entonces ella vio en su pueblo cómo quemaban muchos libros, algunos sin ningún tipo de lógica, incluso de la lógica de los que lo estaban quemando, como puede ser este, porque ya ve uno de los episodios nacionales con el ex libris del propio Galdós, pues ya me dirás. Entonces lo salvó y siempre lo tenía ahí, me lo enseñó y tal. Se acordaba de muchísimas cosas, incluso de la campaña electoral del año 36. Fijaos quién puede acordarse de esa campaña electoral, por los triunfos. Bueno, no recuerdo muy bien cómo era la cosa, pero se acuerda de detalles de la vida cotidiana muy bonitos que te ponen rápidamente en el contexto de ese momento. Juanita, junto con Lines, de otro orden totalmente diferente, es la de Extremadura, pues muy religiosa, tal, pero también con mucha memoria. Sí. Fernanda Blasco, sí, de Olivenza. Pues esas personas, estas mujeres, la verdad que... Fijaos, esta Juanita de repente se pone a analizar la situación casi económica internacional. En un momento dado, que no sé si lo tienes por ahí, yo creo que los gobiernos tienen muy poquito que hacer. Las normas vienen dictadas de otro lado, desde otros lados. Yo también lo tengo por ahí en algún... Ay, ¿dónde lo tengo? Sí, lo tengo, porque es que ahora me lo había marcado ese... Mira, sí. Desde mi punto de vista es que los gobiernos hoy tienen muy poquito que hacer. Las normas vienen dadas desde otro lado y las multinacionales son las que imponen su criterio y sus pautas. Y los gobiernos están más a dar la cara al capital que a otra cosa. También pienso que del desastre de los 40 y los 50 salimos bien, aunque ahora no sé yo si saldremos tan bien, porque España cuando acabó la guerra quedó como un solar, pero a la gente le quedó mucho ánimo a sobrevivir, a recuperarse y esa ilusión no la veo yo hoy. Aquel bloqueo unió más a la gente. Fíjate, los gobiernos están más a dar la cara al capital
Sí, sí, además fíjate lo que dice luego, ¿no? Dice, por eso las multinacionales ven ahora que si en Marruecos o en China los obreros van a cobrar menos, les compensa llevar allá sus industrias y aquí nos van a dejar a comer de las rentas. Tenía 90 y pico años cuando se hizo esa entrevista. Pero vamos, es que es... Y además, mira, esta gente también ve mucho la tele, ve mucho los informativos, o veía, leía mucho, solían estar suscritos a periódicos. Para ellos era un ritual el informarse, que yo creo que hoy en día pues no lo es tanto, no lo es tanto. Pero tenían también su criterio, es decir, tenían su propio criterio, Sí. sabían muy bien a dónde acudir y luego todo eso lo reflexionaban. Entonces, a mí me parece que es muy interesante escucharlos. Muchas de las frases que dice esta gente son para enmarcarlas en algún lugar. Por decir una de mi paisano, que también hay que hablar de él, del maragato Maximiliano Arce, que vive, y el otro día tocó la chifla y el tamborín en una fiesta, y tiene 80 y bastantes años, no es de los más mayores de ese libro. Maxi ocupó algún cargo de responsabilidad en su pueblo. Los pueblos de León no son cada uno ayuntamiento, hay un sistema un poco peculiar que son juntas vecinales, o sea, cada ayuntamiento tiene muchos pueblos y cada pueblo hay como un órgano, ¿no?, de gobierno. Entonces este hombre era tesorero de la junta vecinal y debía ser muy, muy mirado para el dinero, que los maragatos tienen fama eso de ser muy honrados y también un poco agarrados, ¿no? Y entonces, claro, le decía a uno, coño, Maxi, ¿cómo lo miras? Parece que es tuyo. Y la respuesta que dijo Maxi, precisamente por eso, porque no es mío, por eso miraba tanto el dinero, porque no era suyo. Esto lo podíamos decir a los políticos así, la frase tal cual. Que luego tiene otra frase también, Maxi, que es demoledora, que es, a mí mis padres no pudieron darme estudios, pero sí me dieron educación. Eso, ahí queda. Eso es otra que también se repite varias veces, lo de la educación como base, ¿no? Para construir al ser humano. O sea, a partir de tener educación, no educación reglada, diríamos, sino educación en cuanto a valores, ¿no? Como seres humanos. Claro. Eso se puede dar gratuitamente, claro, y se debe dar. Son dos cosas diferentes. No, claro, pues totalmente. Tú puedes ser un catedrático de 70 cosas y ser un maleducado, no tiene nada que ver. Totalmente. Y no haber ido a la escuela en tu vida y ser la persona más educada del mundo. O sea, es que no... Pero fíjate cómo, en qué poco espacio, sin conocer Twitter, sin conocer tal, sí, te podía haber estado contando una gran historia, que también la cuenta, pero luego son capaces de, en un flash, ¿no? En una frase, concentrar sabidurías de años. Yo también a veces hacía un poco de abogado del diablo y les intentaba como poner en un brete, ¿no? Por ejemplo, de Canarias. Como buen periodista. Como buen periodista, el Canarias, ¿no? Decimos, bueno, Canarias, que es un sitio tan turístico y tan no sé qué, bueno, también tiene su medio rural con muchos problemas, con su despoblación y tal. Una pequeña localidad de Gran Canaria, a uno de ellos, que ahí, mira, eran dos hermanos. El mayor tenía 90 y pico y era de una generación... Ismael, otra persona, y este hombre ya tenía 80 y algo y entonces ya se le veía, era un hombre de la televisión, era un hombre que había visto otras cosas. Había gran diferencia entre los dos, Pero bueno, el hermano, el de 80 y pico, le decía yo, vamos a ver, ¿tú con qué te quedarías? Porque antes teníais muchas carencias de todo tipo, como por ejemplo, pues eso, carencias de alimentación, de sanidad, de muchas cosas, pero erais una piña. Todas las cosas se hacían en común, las fiestas se hacían en común, los trabajos, el pueblo estaba lleno de gente, etcétera, etcétera. Hoy en día tenéis un gran confort, las casas están perfectas, tal, pero no hay gente. No hay gente, hay mucha menos gente, la gente está desunida, hay un individualismo, bueno, todo lo que sabemos de estas sociedades contemporáneas. Y digo yo, ¿con qué te quedarías? Y entonces se queda ahí pensando el hombre y dijo algo que es tal cual, que es, pero es que si no hay gente, tampoco valen las cosas. Y esto es verdad. Todos conocemos a gente que vive en jaulas de oro, y que, ¿no? Si no hay alguien al otro lado, si no hay alguien enfrente, si no hay alguien, tampoco valen las cosas. Claro. Entonces, para él... Bueno, en fin. Mira, Emilio, Jorge te pregunta qué población de Gran Canaria era. Yo lo estaba buscando. Artenara. Es en el interior de Gran Canaria. Es una zona muy hermosa, volcánica,
tiene un paisaje muy, muy hermoso. Y ahí vivían, en parte vivían en cuevas excavadas, que luego le hacían el frente de la casa. Y ahí Ismael contaba muchas cosas de esa vida en las cuevas. Bueno, a los que estáis viendo esto, que sepáis que insistimos que podéis dejar comentarios, preguntas y luego las vamos... Ah, claro, es que Jorge es familia Gran Canaria. Bueno, pues Artenar. Tu madre es Gran Canaria. Pues ahí, efectivamente. Sí, todos estos sitios luego son hermosos de ir a visitar, porque Olivenza, que perteneció a Portugal, y es un lugar hermosísimo ahí en la provincia de Badajoz, donde mucha gente sigue hablando portugués, pero pasear por las calles y tal es muy hermoso. Rabanal del Camino, donde vive Maxi Arce, este tamboritero leonés, pues es un sitio jacobeo, un sitio donde pasa el Camino de Santiago, a la falda del Monte Teleno, muy hermoso también. Son todos lugares también que... O sea, luego hay como niveles del libro que entiendo yo que se pueden aprovechar. Es un valor añadido a tu libro, ¿no? Al principio hablabas, ¿no?, de que no sabía alguna editorial muy bien dónde colocarlo, ¿no? En qué género y tal. Que claro, es un libro de viajes, pero es un libro de testimonios, de entrevistas. Es un gran reportaje periodístico, pero también tiene la parte literaria, que es lo que, desde mi punto de vista como lector, es lo que va enlazando cada una de las historias, ¿no? El viajante es el personaje que va visitando cada uno de estas personas, ¿no? Y que tiene un discurso. O sea, el viajante tiene un discurso, un estilo propio, muy descriptivo, en el que mezclas la descripción física del escenario con las emociones, ¿no? Con el proceso de lo que va recibiendo de cada uno de esos personajes, ¿no? Y luego me parece muy, muy interesante algo que también has comentado ya, y es cómo le das valor a los acentos, a las variantes del idioma, ¿no?, de cada lugar, a los dialectos, a los idiomas, porque en España no hay 3 lenguas o 4, hay muchas más, ¿no? Que muchas están lamentablemente perdidas o casi perdidas, y se están haciendo esfuerzos, algunas personas están haciendo esfuerzos muy interesantes por recuperarlas, ¿no? Claro. Y tú esto lo reflejas en el libro, o sea, para que no... Porque igual a veces hay esa idea de que, bueno, que cada sitio tiene su acento, pero no solo es el acento, es que son particularidades muy concretas del idioma, ¿no? Así que... Son modos de ver el mundo. Claro. Son modos de ver el mundo. A veces vemos todo esto de los idiomas como con un matiz negativo. La gente suele hacer esa lectura, ¿no?, como negativa, ¿no?, siempre con el idioma y tal. Pero sí es maravilloso. Si eso nos enriquece a todos. Si yo me siento orgulloso de que en mi país se hable el euskera, una joya lingüística. Claro. Yo se lo dije allí en Navarra y había un hombre, pues muy bien, no sé qué, que tenga que venir uno de León a decirnos esto, que aquí hay gente que todavía no lo ve y tal. Digo yo, no, pero yo lo digo como lo siento. En León tenemos 3 lenguas, como en Aragón hay 3 lenguas. Sí. En León tenemos el castellano, leonés y gallego, la parte del Bierzo. Igual que en Aragón tenéis el aragonés, el castellano y el catalán de toda esa parte. Eso es maravilloso, eso enriquece, hace que en una sociedad no sea tan homogénea, tan... Es decir, a mí me parece estupendo. Pues fíjate que estamos en un momento, en Aragón, por ejemplo, que se está intentando desde el gobierno de Aragón, y bueno, o desde parte del gobierno de Aragón, se está intentando eliminar el catalán o el aragonés como lenguas, que se consideren como lenguas. Pero si eso también es de esa gente que intenta dar pasos atrás, es que también es tuyo. Es que también es tuyo y eso es una riqueza, ¿no? Entonces yo en el libro sí que intenté no ponerlo bilingüe, claro, pero porque yo hablaba en castellano con ellos y no conozco esas lenguas, como algunas un poco más, pero no. Pero que yo, cuando les preguntaba a ellos, ¿cómo se dice el hecho en euskera? Hombre, que yo tengo interés en saber. Entonces se quedaban así, tal, bueno, garúe y tal, pero en Guipúzcoa ya dicen no sé qué y tal. Y entonces a ellos les llama la atención a veces y también les das un valor, ¿no? Dicen, ay, mira este hombre que se interesa por estas cosas. Sí. Digo, el idioma o cualquier otra cosa. En realidad, el hecho de que yo fuera y preguntara y estuviera tiempo con ellos, ya a ellos les daba un valor, ¿no? Había algunos, como te dije antes, que fueron a las presentaciones.
por ejemplo, los vascos estos, los caseros estos vascos, fueron a Bilbao. Bilbao no está muy lejos de donde ellos vivían, pero hacía 25 años que no iban. No conocían el metro de Bilbao. Y me dijeron que no. Bueno, al principio dijeron que sí, luego que no, tal, no sé qué, que no iban a ir. Y estábamos en Elkar, en la librería Elkar de Bilbao. Sí. Y estábamos ahí, que tiene un ventanal grande y tal, y estábamos allí empezando la presentación, y de repente, que fue una gran satisfacción verles pasar por detrás, que venían a ellos dos. Sentados, hombre, sentados aquí en primera fila y tal. Y la sensación de él de, joder, si me están mirando todo el mundo, sí. A la vez de extrañeza y a la vez también de orgullo. Y de ver y de mostrarles que, no, es que esos testimonios son importantes, son valiosos, ¿no? Yo tengo una cierta teoría sobre esto que decías antes tú de que está escrito con un lenguaje literario y todo esto. Que voy a pasar a contarla si te parece. Por supuesto, adelante, adelante. Porque esto a mí me ha dado mucho que pensar este libro. No el libro como tal, sino el proceso de realización que empezó como un viaje por España, pero a mí me hizo reflexionar bastante. Yo no sé lo que es, no te sabría decir lo que es, así en una frase lapidaria, como hablan esto, lo que es la literatura. No lo sé. Tengo nociones, pero no sabría decírtelo. Pero sí que creo detectar dónde está. Cuando la escucho, cuando la leo. Y digo la escucho también, cuando la leo. Creo que la detecto o que tengo una cierta antena, como tenemos muchos, por supuesto, para ello. Y está muchas veces donde menos te lo esperas. Donde menos te lo esperas. Está en el más humilde, está en la gente que sufre, está en el niño, está en el que está en la cuneta, está en muchos de nosotros cuando estamos fastidiados y no podemos más. Ahí muchas veces está la literatura. Porque nosotros pensamos que la literatura a veces está en Shakespeare, Cervantes, que también, por supuesto. Y parece que nos va siempre la mente hacia unas alturas, unos podiums, y no. Muchas veces la literatura está en La historia de la niebla de Tomás Andueza, cuando cuenta que estaba en la guerra y de repente les rodean, estaban en la cima de un monte y les rodean, porque subieron los contrarios, vamos a decir, que más da de qué bando sean, subieron y les rodearon. Y entonces el sargento se despide de todos ellos, esto es como un guión de un cortometraje, sí, ¿no? Esto se despide, ha sido un honor combatir a vuestro lado, papá se despide de todos ellos y ya veían brillar prácticamente los ojos o las armas de los que venían a por ellos. Y dice él, y en ese momento cayó una niebla densa. Y al amparo de esa niebla, pues se bajaron del monte y bueno, él, a resultas de eso fue la víspera de Todos los Santos, y todas las vísperas de Todos los Santos él lanza un chupinazo desde el balcón de su casa como buen navarro y invita a comer a todo el pueblo, un pueblo pequeño, invita a comer a todo el pueblo porque él considera que había vuelto a nacer. Bueno, pues esa niebla es un elemento literario. Vaya, sí lo es. Este hombre es un narrador y para mí lo que está contando, yo luego le puedo dar una forma. Claro. Con mi estilo, con mi lenguaje, pero lo que está contando, eso es literatura. Esa niebla es un elemento literario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te está apelando a lo humano. Te está contando algo que te interesa como persona. Decíamos antes lo de los matrimonio tan humilde de Camuñas, de la plena Mancha y tal. Yo les preguntaba por la guerra. Algunas cosas y tal. Hay gente que le cuesta mucho hablar de la guerra, de estas gentes. Eso te iba a preguntar yo. Meto aquí la cuña un segundo. Claro. Y yo digo, ¿cuántos libros habrá sobre la guerra civil? Creo que es el segundo tema, quitando la Segunda Guerra Mundial, sobre el que más se ha escrito. Es decir, si alguien quiere saber sobre la guerra civil española, tiene un montón de libros, todos los que quiera, con datos, miradas desde un lado, de otro, todo. Sin embargo, a mí me contaron, ahí en Camuñas, y está en el libro, una historia que engloba la guerra civil, que es la siguiente. Yo les preguntaba, oye, ¿aquí pasó algo sobre la guerra? ¿Pasó algo? ¿Mataron a alguien? No sé qué. No, aquí no pasó nada. Cuando dicen aquí no pasó nada, es que pasaron cosas curiosas e interesantes, por decirlo de algún modo. Hombre, pero algo pasaría. Bueno, sí, alguna cosa pasó. Y entonces empezaron a contar la historia de este pozo, porque allí había unas minas, un pozo vertical que había allí, en Camuñas o en las cercanías, y allí tiraban a la gente.
¿Cómo la tiraban? Pues la tiraban viva allí a ese pozo. Al menos esto contaba esta gente. Hasta que en un determinado momento ya les pegaban un tiro y los echaban al pozo este. Y yo pregunté, ¿y qué pasó para que hubiera ese cambio, no? Y dice ella, pues mira, lo que pasó fue que cuando fueron a tirar a uno, ese uno se agarró al que lo tiraba y cayeron los dos por ese pozo. Esta historia, ¿cuánto he tardado yo en contarla? Así ¿cuánto he tardado? Nada, segundos, ¿no? Sí, sí. Un minuto, puede ser, un minuto de algo. Eso es la guerra civil. Dos personas agarradas que probablemente fueran del mismo pueblo, que igual hasta eran familia, que igual hasta del mismo país, cayendo en un abrazo, pues negro, oscuro, último, cayendo por ahí. Yo no sé si eso ocurrió realmente, pero me da igual. ¿Por qué? Porque es una historia. Cumple todos los requisitos que tiene que tener un relato. Y el principal de ellos es que apele al ser humano, que nos agarre y nos diga, esto a ti te concierne. De hecho, si a nadie nos cuenta, si nadie nos dice, si no hubiera un Emilio Gancedo que nos dice, este libro lo escribí durante un año, que me fui recorriendo España y tal, tú escribes este libro poniendo un personaje, el viajante, que se va encontrando esos personajes, ya, o sea, no... Quiero decir, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que obviamente son historias que tú las has vivido porque te las han contado. Pero es una historia. Alguien que no tiene esa conexión directa, al lector, ¿qué le importa? Que esté bien contado. Claro, sí, que esté bien contado Y que cuente cosas interesantes, claro, cosas que te conmueven, ¿no? Claro, ¿Por qué leemos? Claro, y se pueden contar de modos muy diferentes, porque estas personas, mira cómo los cuentan. ¿Funcionan? Vaya si funcionan. De hecho, hay veces que con un ligero, hay veces que lo pongo todo entrecomillado, porque funciona perfectamente. Otras veces yo pues le doy una forma, ¿no? Hombre, el gallego José Piñeiro, o Jaiteiriño do Piñeiro, así con la geada esa que tienen ellos, que contaba la historia de que en una ocasión, yendo al molino por la noche, ¿qué encontraron? Porque le preguntaba yo, y todas esas cosas que había antes, la Santa Compañía, estas cosas que veis aquí en Galicia mucho y tal, y me cuenta esa historia que vio no un fantasma hombre o persona, sino una vaca fantasma. Entonces yo le decía, José, pero ¿cómo veíais esas? Pero esto es verdad, esto que me estás contando y tal. Decía, digo, pero ¿por qué veíais esas cosas? Y dice, hombre, a fame, a debilidad, como diciendo, el hambre que teníamos, veíamos ese tipo de cosas. Luego él tenía una especie como de cosmología muy curiosa, muy peculiar en alguien de esa edad, ¿no? Decía, porque él creía na terra. Él creía na terra. No en las paparruchas de los curas. Porque decía, tú pones encima de un ladrillo unas semillas y ahí no crece nada. Pues que lo decía él. Sin embargo, la tierra, la terra. Eso es lo que él creía. Es una cosa muy, muy del noroeste y es una cosa que a mí me parece muy significativa, ¿no? Y de hecho yo creo que es propia de todos los pueblos que han tenido más contacto íntimo con el terreno, con el territorio, que han sacado su supervivencia y su sustento de la tierra. Entonces, decía también, que me estoy acordando de cosas, decía, Deus non sempre bo, ni no demo é o todo tempo malo. Por iso hai que creernos dous. Ni el demonio es todo... Es decir, ni Dios es todo lo bueno que queremos, ni el demonio es todo el tiempo malo. Por eso hay que creer en los dos. Fijaos qué cosmología, qué visión de las cosas, que no es para decir, no sé, no es algo que es para reflexionarlo. Y de hecho es algo que ha reflexionado la humanidad desde hace mucho tiempo. Es gente que se tomaba tiempo, creo que también, en pensar. Que ahora, pues a lo mejor no tenemos tanto tiempo para ello. Hablando de apariciones fantasmagóricas, bueno, es curiosa también la historia, el capítulo de las Urdes, con el humanoide, ¿no? Que las luces primero que aparecen en la montaña y el humanoide aquel que les observa desde la ladera, ¿no? Sí, que se han producido muchas cosas curiosas, muchos fenómenos de avistamientos en las Urdes. Luego, si entras, hay muchísimo. Y este hombre contaba todas esas cosas, pero claro, es que él sí mismo era una fuerza de la naturaleza, ¿o es? Sí. No sé si vive este hombre o no, pero en todos los sentidos. En todos los sentidos, una especie de héroe homérico de las Urdes, ¿no? Que lo mismo habría una zanja que cortejaba no sé cuántas mujeres. Es decir, una cosa... Porque le ponía donde iba, mucha fuerza. Le ponía la herradura al caballo.
Sí, la mili, que también... Este es el hombre de la patata, de la lámpara, Sí, que sí, había sí. que sujetarlo, porque era un caballo que debía ser muy, muy fogoso y tal, y no había que lo sujetara, él le sujeta, vaya como lo sujeta, y dice el sargento, el capitán, coño, pero han lastimado ustedes demasiado al caballo. Creo que el caballo quedó el pobre. Este se le ve porque ya era mayor y tal, pero era un hombrón y contaba las cosas con una vehemencia bueno, es realmente muy interesante, ¿no? Todo lo contrario que esta mujer, también de Extremadura, pero de Olivenza, una mujer muy religiosa, pero con una capacidad, una vocación de servir. Y es curioso cómo ese hombre vio unas visiones que podemos llamar singulares a nivel de ovni, de luces, de humanoide, y esta otra ve otras cosas. Lo de los garbanzos. Que es un milagro que de los pocos milagros contemporáneos que la Iglesia Católica ha reconocido, el milagro del arroz. Ay, el Ahí arroz, está, perdón. el arroz. Ahí está, ahí está. Entonces, bueno, son gente muy diferente, pero creo que tienen en común eso, que abrieron las puertas no de su casa, sino de su alma, de su corazón. Y yo no sé si esto hoy en día nosotros lo haríamos de esta manera con un desconocido. O sea, realmente ha tenido que cambiar mucho, y ha cambiado mucho las cosas. Sí. Yo, Para darse hay dos cosas que, bueno, hay muchísimas cosas que me quiero comentar, pero por contar un poquito. El tema de, primero, bueno, ya hemos hablado un poquito de la guerra civil, de las historias que ocurrieron, pero históricamente en este país, sobre todo la gente que lo vivió, era un tema tabú totalmente. La mayoría de las personas que habían sufrido aquella barbaridad no querían hablar y de hecho las familias era de esto no se habla, ¿no? Era el abuelo o la abuela cuando no le preguntabas, yo lo recuerdo con mis abuelos, ¿no? ¿Tú te encontraste con la reticencia a hablar sobre la guerra civil? Claro, en el libro no parece, porque en el libro hay muchas historias, pero de entrada te encontraste todavía con el miedo a hablar de la guerra y de la posguerra. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, estos que decía yo de Camuñas, hubo, precisamente porque empezaron así diciendo, aquí no pasó nada, y se les veía muy reticentes, yo sabía que ahí había que, con cierto, vamos, mano izquierda, pero que había que, yo creo que ahí había una historia, ¿no? Luego otra gente, pues, no contó, se veía, tampoco, hay gente que lo tiene como de una manera más marcada. Yo creo que la gente más mayor lo tenía de una manera muy marcada. Otra gente que lo vivió de una forma como más, que le pasó a su padre, que le pasó a su abuelo y tal, sí, tenía muchas ganas de contarlo. La gente que lo vivió lo contaba de otra manera y le costaba un poco más contarlo, porque una cosa es contar las cosas y otra cosa es haberlas vivido. Y hay gente que no quiere hablar de esto. Entonces yo sí que me encontré gente que no quería hablar de ello. Pero también es verdad que, como digo, con sensibilidad, con tal, a lo mejor dejando el tema, volviendo más adelante o dejando que saliera luego por sí mismo, la gente luego hablaba de ello. Y hablaba de una manera que creo que funcionaba a modo de catarsis, a modo sanador, ¿no? Es sabido, ¿no? El poder sanador de la palabra. Nos viene bien hablar, por eso somos seres comunicativos, la palabra es fundamental para nosotros y tener a alguien con quien hablar, con quien comentar las cosas es fundamental. Entonces yo creo que a varios de ellos, creo que les vino bien. Creo que les vino bien, sí. Sí, yo ahora, bueno, hay muchos pasajes escalofriantes. Lo que pasa es que es verdad que lo cuentas de una manera como, o sea, sin adornarlo, ¿no? Como con mucha naturalidad, o sea, son historias muy duras, ¿no? Yo recuerdo ahora creo que es el que de niño se tiene que ir con la familia a Málaga, que luego al regresar a Barcelona, sí, al regresar a su pueblo, pasan por el Camp de la Bota y explica cómo, pues ahí pues los veían, pues cómo iban en fila, ¿no? Llevando a los presos y los ejecutaban ahí de un tiro, pero con una... sí. O sea, sí. No, es que ese normalmente era una persona o un matrimonio. Persona, matrimonio, dos. En ese caso, estuvo muy bien porque fue una tertulia, una especie de tertulia marinera
en Vilanova y la Geltrú. Vilanova, sí. Provincia de Barcelona. Y cuando, es decir, esta gente, vamos a ver, esta gente hablaba mucho, yo tengo horas y horas y horas, y esto es como un destilado, como el orujo, ¿no? Esto es como un orujo de todo ese ollejo que yo tengo ahí en la cuba, ¿no? Entonces, claro, muchas cosas no están, claro. Está lo más significativo. Entonces, esas frases, hay cosas muy significativas a muchos niveles. Entonces, este hombre que vivió la guerra de niño, Manuel, me parece que se llamaba Manuel, puede ser, ahora estoy dudando, el que lo cuenta, Manuel Batlle, ¿no? ¿Era? ¿Manuel Batlle? Batlle, eso es, sí. Entonces este hombre, por la guerra, tiene que irse a Málaga con la barca, porque eran pescadores, y se va a Málaga y se establecen en Málaga. Y entonces está jugando, porque era un niño, y está jugando en la calle y rompen un cristal, rompe él un cristal con una pelota. Y va la guardia urbana de aquella, la guardia urbana, tal, o la guardia urbana, como dice él, claro. Y entonces le pide la cédula que tendrían o algo, ¿no? Entonces lo ve y se queda así y dice, como que al ver de dónde era. Y dijo algo que durante mucho tiempo fue así en España. Y dice, parece mentira que siendo usted catalán haya hecho esto. Porque el catalán siempre en España, al menos tradicionalmente, era una figura de gran seriedad. Y era el que venía, había puesto una tienda, era el emprendedor, almacenes catalanes, y eso lo había en todas las ciudades de España, yo creo, ¿no? Un almacén de estas características y tal. Entonces, es muy interesante eso también. Cómo nos vemos unos a otros. Sí. Cómo nos vemos unos a otros. Sí, no, di. También por dar un ejemplo de Aragón, cuando la familia de este hombre, de Enrique Satué, decide irse, porque era un pueblo los pueblos amortados, estos de Huesca, ¿no? Donde desaparecen. Claro, entonces, el paso ese de la casa al piso. De la casa al piso. Que estuvieron durante medio año o una cosa así, comiendo de la matanza, comiendo de lo que traían de casa. Y sin mesa y sin nada y tal. Y habituándose el padre de este hombre pues a trabajos de albañilería ya casi con 60 años. Y todo lo que cuenta él de esa diferencia, ¿no? Entre vivir en un valle pirenaico, en un valle de esas características, ¿no? Que era octubre y no había llegado la maestra. Y la maestra no llegaba, pues no querrán saber nada de nosotros, ya era muy poca gente y tal. Hasta que reciben, claro, es que ni había móviles, ni había absolutamente nada. Reciben una carta que dice, soy la maestra, estoy en Fiscal, el pueblo más importante de la zona. Sí, lo conozco bien aquella zona. Fiscal, vengan a por mí. Y van con caballerías que estaban en los ríos helados, que parece un western. O sea, yo me lo imagino así, con las caballerías resbalando, terrible. Cogen a la mujer esta, que era de un lugar de la provincia de Sevilla, y era su primer destino. Todo lo contrario. O sea, un valle del Pirineo, y la llevan allí, y creo que además que ese año, una nevada tremenda, ella estaba en casa de una patrona y por una ventana veía nieve. Y decía ella con su acento, Ceña Serafina, pero habrá suelo en este pueblo, habrá suelo. Desde que había llegado no había visto el suelo. Entonces todos esos idas y venidas pues son muy interesantes. Y ya aprovecho porque has sacado el capítulo al que quería ir yo ahora. El tema de la despoblación, del abandono de los pueblos, ¿no? Y que en Huesca es un drama, ¿no? En la comarca de Sobrarbe, además, en la zona que es todo el Pirineo oriental. Claro, o sea, ellos viven en un pueblo. Bueno, ya acabas de decir que para ir al sitio conectado con el resto bueno, no del mundo, con el resto de la provincia, tenían que hacerse un viaje ahí con mulas de 3 horas cruzando ríos helados. Escartín se llamaba este pueblecito. Sí, Escartín. Pero llega un momento que es que se tienen que ir porque es que no les da para vivir, ¿no? Cierra el año. Y lo viven luego, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Ellos se van a vivir a Zaragoza con comodidades, pero lo viven con una amargura. El padre, ¿no? El padre sobre todo, que es el que no quiere volver, no quiere ver fotos. Claro. Porque era su casa. Y dice él desde el momento, es que la casa no es el piso. Y es verdad, ahí estaban todos sus antepasados
labrándose, abriéndose camino en un medio muy hostil, como es esa comarca. Muy hostil, sí, sí, Todo sí. Más en aquella aterrazado, época, sus era, matorrales, no tenían ni carros. A mí eso me llama la atención porque, joder, el carro, por lo era menos, pero es que absurdo, allí no sé cómo podía entrar un carro ahí, no había no que tenía cogerlo. sentido con ese, Claro, claro, un todo terreno era... súper agreste. Ujú. Eso es Y, muy, muy curioso, sí. ¿Cómo lo has vivido esto en las entrevistas que has hecho? El tema de la despoblación. ¿Cómo lo viven esa gente? Pues mira, lo viven, y recurro otra vez a una frase de ellos. Te decía antes que, bueno, es una lástima que no haya más mujeres. Hoy en día lo hubiera hecho de otra manera, pero fue así, salió así. Es verdad que el hombre, cuando buscas a alguien, parece que el hombre sale más rápidamente porque ha andado por las ferias, porque le conoce la gente, porque era artesano de no sé qué, porque tal. Y la mujer, pues en esas sociedades, claro, estaba en casa y tal. Pero la mujer, precisamente sí, estaba en casa, hacía un montón de trabajos, pero escuchaba, sabía, tal, y muchas veces cuenta cosas mucho más interesantes y más valiosas. Pero bueno, yo al menos intentaba, ¿no? Y por ejemplo, en el interior de la provincia de Cuenca, ahí en Priego de Cuenca, pues sí. yo les intentaba hacer la entrevista a los dos, que él tenía una historia como muy épica de los gancheros, ¿no? Esto es una cosa muy, muy bonita, ¿no? Lo que escribió José Luis San Pedro en El río que nos lleva, una novela muy ibérica Que hicieron muy, peli también. muy hermosa que recomendamos aquí. Bueno, pues los gancheros eran los que llevaban la madera de toda esa zona, de Cuenca, de toda esa parte, hasta Aranjuez, por el río, lo llevaban por el río, unas almadías y tal. Entonces estaba contando esto, bueno, contó muchas cosas y tal, y termina la conversación y termina hablando de los medios de comunicación, curiosamente, porque en aquel momento la provincia de Cuenca no tenía, había cerrado el periódico. Que luego volvió el día de Cuenca, pero en ese momento solamente, y yo vi que tenían una pila allí de periódicos, digo yo, y ya no se publica el día de Cuenca y tal. Y lo importante que es que hablen de uno, porque que cuenten la historia de uno, porque si no es como si no hubiera pasado. Y dijo ella, que fue la única frase que dijo en todo el tiempo que estuve yo ahí. Dice, lo único que quieren es que nos muramos del asco. Dijo así con una amargura, como una cosa muy tal, ¿no? Un amargor grande. Yo creo que se sienten, después de todo lo que han trabajado, después de todo lo que han sufrido, todo lo que ha sufrido esta gente, se sienten un poco fuera, se sienten en la cuneta, se sienten fuera de la agenda, se sienten fuera de lo que está pasando. Repito, después de todo lo que han sudado, de todo lo que han sufrido, muchos de ellos, ¿no? Es una generación de sufridores, donde el trabajo era lo más importante, no sé si te das cuenta, si hay algún vago en el pueblo, tal, bueno, eso era lo peor, ¿no? O sea, ser un vago, ser una persona que no trabaja, que no colabora con el resto, en un mundo de trabajos comunitarios, donde todo el mundo tenía que arrimar el hombro, pero yo me quedé mucho, ¿no? Nos muramos del asco. O también Juanita, ¿no? Que dice que al final acaba contándose cuentos a sí misma, porque no tiene a quién contarse, entonces acaba contándose cuentos a sí misma y también te cuenta cómo se fue yendo toda la gente. Primero se fue el boticario, luego, no, primero el herrero, luego el médico, luego el boticario, como que fue un largo irse, ¿no? De poco a poco pues, tiraban de otros. Entonces yo creo que lo ven de esa manera, ¿no? Esa manera amarga y que como que sí, que ha llegado el progreso, todos tenemos baño en casa, luz, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿a cambio qué? Esto no es un debate que se puede decir, pues esto es mejor, esto es peor. Claro. No, hay que valorar unas cosas y otras. Pero claro, el medio rural ha pagado un precio, a mi modo de ver, demasiado elevado. El medio rural español, porque tú vas a otros países, vale, hay menos gente, pero hay una red. Vas a Francia, hay una red, hay poblacional. Aquí lo malo es que todo eso no se sustituyó por nada. La cultura rural no se sustituyó por nada. Quedan grandes espacios vacíos, Sí. sin relevancia. Y esto lo reflejas muy bien. Yo te iba a preguntar, ¿no? Si el libro es una reivindicación de lo rural, ¿no? Estamos en una jornada, se llaman recolectores, que tienen esa connotación, ¿no? De la lectura, de las historias, de los libros, como dinamizadores culturales, ¿no? Del medio rural y del medio urbano también, por supuesto, ¿no? Sí. Y entonces, tú en tu libro, ¿no? Esas descripciones que hace el viajero, ¿no? El viajante, bueno, yo por lo menos me he quedado con el detalle de la arquitectura, ¿no? De cómo
las construcciones tradicionales, las casas que se construían de una manera determinada por un motivo, no era porque a uno le gustara un día pintar de amarillo, sino tenía y en cambio hoy en día son todas, pues eso, se ha olvidado por completo el origen, ¿no? de la arquitectura tradicional. Entonces es una reivindicación, por lo menos en parte, el motivo de escribir este libro, del valor de lo rural. Sí, sí, sí. Es decir, a mí me parece que es una reivindicación de esa gente, porque a veces se habla del medio rural como que no hubiera gente en ella, ¿no? Claro, claro. El paisaje, los pueblos, maravilloso, tan hermoso todo y tal. Pero ¿quién ha hecho eso? Si eso no es la naturaleza como tal, tú la naturaleza, eso es un paisaje humanizado, eso es un paisaje cultural. Esa gente ha hecho ese paisaje durante generaciones, de una manera muy determinada. Entonces, hoy veo que Jorge nos pregunta una cosa muy interesante. ¿Qué es lo rural hoy en día? Donde todo se entrecruza y se mezcla y tal. Por eso yo quise también ir a la gente del medio rural que había vivido toda la vida y que había estado como inmersa en ese mundo. Que, por cierto, si hubiéramos ido en los años 20 a preguntar a esa gente, a lo mejor teníamos respuestas ligeramente diferentes, ¿no? Pero está claro que esta es la última gente que vivía absolutamente inmersa en él, con esos valores, con esa forma de ver la vida, ¿no? Nosotros vemos el mundo rural, yo creo que la diferencia está entre que nosotros vemos, nuestra generación, van al medio rural y ven un decorado, ven un escenario, unos árboles ahí puestos, unas montañas, ellos todo lo veían con un sentido de inmersión en él, ¿no? Es decir, ellos en su pueblo sabían de dónde venía todo. Es decir, por qué se había hecho ese canal, de dónde venía ese canal, qué especies eran esas, se empleaban para esto, para lo otro. Todo tenía sentido, todo hablaba, ¿no? Hay un libro editado en Pepitas que se titula Sabía leer el cielo, que lo recomiendo, es estupendo, es un irlandés, es muy hermoso. Es esto mismo, pero en Irlanda, por así decirlo, ¿no? No esto mismo, porque no es un viaje, pero bueno, es el medio rural de irlandés. Entonces, esa gente está inserta. Por eso, como muchas veces, cuando esta gente se va de vacaciones o va a otro sitio, se siente un poco descolocada y luego intenta siempre como tender a hacer esa misma, establecer lazos rápidamente. Nosotros no, vamos de vacaciones y estás en la playa y tal, vuelves. Sin embargo, ellos sí rápidamente intentan buscarle sentido a todo y preguntan, ¿no? Mis padres, por ejemplo, van a un sitio de vacaciones y no están metidos se van a La Lonja, se van a Galicia, van a hacer y compran el pescado y están viendo a hablar con la gente de allí y tal, que nosotros no tendemos a hacer eso, porque la gente de más edad sí que tiende a integrarse de una manera, ¿no? Integrarse, porque ellos están integrados ahí dentro, ¿no? Ahí dentro. Si para nosotros, por lo bueno o lo malo, por tal, y tenemos esa capacidad, que tiene muchas cosas buenas también, de acudir a muchos sitios, estar por muchos lugares, viajar y no estar realmente en el sitio. Lo cual, claro, requiere de algo, es estar con una antena puesta muy, muy especial, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es un poco la diferencia. Y creo que cada vez va a haber menos gente del medio rural. Va a haber más gente que son especialistas en una cosa, en otra, vienen, a no ser que nos queramos integrar, porque hay mucha gente que dice, no, yo me voy al pueblo, vuelvo al pueblo y estoy muy bien y tal cual. Y luego resulta que están en modo urbanización, como digo yo. Es decir, no están participando en esta vida. A lo mejor es el futuro que nos espera. En Europa, pues funcionan ya de esta forma, ¿no? Sí. Pero yo creo que esa es la diferencia, ¿no? No estar dentro realmente. Y bueno, ya estamos acabando, pero bueno, yo hago un par de preguntas más hasta que nos eche Jorge. Son estos testimonios también, o sea, en tu libro queda reflejado a través de esos testimonios la transformación del medio rural, de hecho. En muchos sitios ¿no? Explican como de pasada, ¿no? Aquí pues se plantaban las cosechas agricultura de secano y cómo fue transformándose en regadíos, zonas de olivar, pues se transforman en eso, bueno, sí. Lo que está haciendo que también se transforme el sentido del medio rural, ¿no? Ya no es un sitio para que viva gente, sino que es un sitio para proveer de productos a quienes viven en la ciudad o donde sea. Entonces,
¿no? Es un... Estos de La Mancha decían que ellos tenían, no sé si era, no me acuerdo el número, 7 olivas, que le llaman oliva al olivo, sí, es femenino, no sé si un número así muy pequeño, y los hijos, los nietos de ellos, gestionan, porque ya hay que utilizar la palabra gestionar, miles de hectáreas que por el móvil regaban y todo de olivar. Entonces, claro, pasar en 2 generaciones, claro, eso es una absoluta bestialidad. Pero ¿cuál es el cambio también? Pues que ahora es un espacio de producción, grandes polígonos agroindustriales, ¿no? Y eso se pasa mucho en las zonas llanas, en las de montaña menos, pues bueno, con la turistización, con otros procesos. Pero en las zonas de llano, las zonas de regadío, de secano también, sucede eso, ¿no? Donde todos los procesos, donde el hecho de que esos eran lugares donde se vivía y se vivía de acuerdo a una cultura. Claro. Muy interesante, porque es una cultura que a veces está... a mí me hace mucha gracia cuando se han dejado de hacer cosas, porque el progreso, no sé qué, no sé cuánto, y luego de repente los de las universidades, los catedráticos, dicen, no, es que hay que volver a poner las seves, hay que volver otra vez a hacer los setos estos de esta manera, hay que volver a estas plantaciones. Claro, pero si eso ya lo sabía la gente, porque son buenas porque contra las plagas, contra otro y tal. Entonces, para este viaje no hacía falta estas alforjas, ¿no? Estamos viendo que es malo para la salud, que es malo para... Lo están diciendo. Sin embargo, ese mundo rural, sobre todo el español, era demasiado, yo creo que débil ante todo esto, ¿no? Claro. En otros países ha habido unos procesos también los ha habido en España, pero yo creo que menos, en Francia, por ejemplo, en Alemania, que hay grandes sindicatos que defienden a los agricultores, también el modo de vida rural, que es un modo de vida. Claro. Y es una cultura. Entonces, no es sin más ir al campo. Tú vas al campo y sigues siendo tú mismo. Es que también tienes que, eso, vuelvo a lo de integrarse. Mucha gente ha ido al campo y ha vuelto rápidamente porque no se ha integrado. Claro. Porque no ha visto, y la gente del medio rural es especial. Es decir, no estamos diciendo que sean maravillosos, que sean extraordinarios, simplemente estamos diciendo, o yo al menos esa es un poco la tesis mía, que son los últimos de una interminable saga de personas que han estado mirando cómo se puede hacer las cosas mejor en el territorio. Cómo estar en equilibrio con el medio ambiente. Cómo extraerle beneficio, pero sin matarlo, porque si no te matas a ti mismo. Claro. Es decir, el equilibrio, llegar al equilibrio es la gran enseñanza de la gente del medio rural. Exacto. Y ahora mismo, pues claro... No, hay varios testimonios. Ahora me estoy acordando del pescador, ¿no? El que dice, claro, íbamos a los caladeros de Marruecos, allí pues nos arreglábamos nosotros entre España y Marruecos para que hubiera pesca para todos. Y desde que entramos en la Unión Europea se acabó aquello. Claro, ya no es la producción del medio rural, es que ya ni siquiera se gestiona desde el medio rural, ¿no? Se gestiona desde otro lado, que no se sabe muy bien dónde es. Ellos antes sobrevivían, pero sobrevivían de acuerdo a sus normas y a lo que podían hacer. Y ahora ni siquiera, por ejemplo, por eso toda esa amargura también de la gente que vive dentro de parques naturales, de tal, que no pueden gestionar sus recursos. Yo eso conozco muchos casos de eso, ¿no? Claro, pero no sé, que yo vivo aquí, que mis antepasados han estado explotando este terreno, este territorio. Entonces, cuando se les niega el acceso al río, cuando se les niega un montón de cosas, también se consideran un poco foráneos en su propio pueblo. Entonces, hay fenómenos de ir contra eso. Entonces, no me dejan, pues entonces yo echo la basura al río. Hay veces que vemos comportamientos que no parecen propios, ¿no?, de esta gente y tal, pero es hay que entender, ¿no?, un poco todo ese contexto. Lo del pescador, tenemos que acabar. Lo del pescador a mí me interesó mucho porque yo no conocía ese mundo, por ejemplo. Claro. Entonces eso sí que fue absolutamente, ¿vale? No es el medio rural, bueno, es el sector primario, podemos decir. Pero es interesantísimo, ¿no? Cómo vivían antes un pescador tradicional puramente, cómo se viviese. Y cómo cuenta, como si fuera lo más normal del mundo, porque es que debería ser lo más normal del mundo, la primera vez que se encuentran a emigrantes sí, eso es muy que se están hundiendo en el estrecho. ¿Y qué hacen, verdad? ¿Qué hace una persona con un barco que se encuentra a otros que se están hundiendo? ¿Qué es lo natural que haría cualquier persona? Ir a rescatarlos, ¿no? Ir a prestarles ayuda. Aunque luego les dio problemas eso. Ya. Pues, pero bueno, sí. Pero hoy en día, pues, fíjate
desgracia tan grande, ¿no? Con la cantidad de ahogados que hay cada año, de personas que se marchan de su tierra no por gusto, ¿no? Como muchos de los que aparecen en este libro, ¿no? Que acaban marchando de su tierra no por gusto precisamente, ¿no? Claro Bueno, sí. Emilio, antes de acabar, ya no, Jorge, ya nos vamos, de verdad. Sí, de verdad. Yo quiero Tienes que cortar ahí la comunicación. Que me cuentes la historia de esta foto. Sí, pues mira, esa es una foto que todo el mundo, la verdad, ha dicho, joder, qué foto, qué hermosa es, cuánto dice, ¿no? Sin palabras, cuánto dice, ¿no? La capacidad descriptiva y comunicativa de la imagen, ¿no? Es una foto de Mar Mateo, que fue una de las personas que me puso en contacto, estos serpas a los que yo quiero tanto, me puso en contacto con Juanita y bueno, pues es humano, ¿no? Es humano, son las manos de ella. Entonces, son las manos de Juanita. Sí. Entonces, bueno, yo os agradezco a vosotros, por supuesto, este rato muy hermoso. A mí me ha encantado. Agradezco a todos esos serpas que me han puesto en contacto con los protagonistas y agradezco, siempre lo digo, muchísimo a todos los protagonistas que me abrieron pues esas puertas, su casa, su corazón, todo. Con algunos he seguido manteniendo contacto, con las familias. Eso es estupendo. En una ocasión, y esto sí, ya termino de verdad, con Tomás el Navarro, el de la niebla y tal, estuvimos muchísimo tiempo. Ya estábamos a punto de terminar, ya era de noche prácticamente, y le dije, bueno, Tomás, le dejo, que usted tendrá muchas cosas que hacer y tal, y yo me tengo que ir y tal. Y dijo él, no te preocupes, chaval, dice, que valen más estos ratos que todos los intereses del mundo. Pues ahí queda eso. Valen más estos ratos que todos los intereses del mundo. Pues muchísimas gracias, Emilio. Totalmente de acuerdo con esa afirmación. Nosotros decimos lo mismo. Yo ahora aquí me arrogo la representación de Atrapavientos para decir que, desde luego, este rato ha sido muy valioso y espero que quienes nos hayáis seguido en directo o quienes lo veáis después grabado, que esta charla os resulte tan interesante como a mí. Por lo menos yo estoy encantadísimo. Podríamos estar hablando 3 horas más, pero yo te voy a decir lo mismo que le dijiste tú a este hombre. Sí. Usted tendrá que acostarse, tendrá cosas que hacer y tal. Pero sí que son temas que dan para mucho. Dan para mucho. Un placer, Emilio. Un placer. Tomamos nota de ese pueblo que nos has comentado para ir a hacer recolectores en directo. Plena Bavia, el pueblo más alto de la provincia de León, la Cueta de Bavia. La Cueta de Bavia. Que yo lo conozco también, que he pasado veranos allí, que me inspiró a hacer una novela de ese pueblo. O sea que es una zona extraordinaria. Maravilloso. Así que nada, hasta la próxima. Pues sí, que sea será la más cercana. Como dice mi tía, que será la más cercana. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo, Emilio. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido este ratito. Exactamente, gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.